Las opiniones, comentarios y puntos de vista expresados en este podcast pertenecen únicamente a los emisores y no reflejan necesariamente la posición, valores o creencias de los conductores, colaboradores o del equipo de producción. El contenido compartido tiene fines informativos, reflexivos y de entretenimiento, y no debe interpretarse como consejo profesional, legal, médico o financiero. Cada invitado es responsable de sus propias declaraciones, experiencias y perspectivas. Se recomienda a la audiencia ejercer su propio criterio al escuchar los temas tratados. Bienvenidos Coffee Lovers a un nuevo episodio de Cafecitos y o qué. En el cafecito de hoy tenemos a una persona muy especial como invitada y además platicaremos con ella un poco sobre el tema de la resiliencia, los patrones que se siguen de pronto con nuestros hijos, con nuestros esposos, a partir de la infancia que vivimos. ¡Auch! Mariana Lavesi, ¿cómo estás? Hola, yo muy bien, contenta de estar nuevamente aquí, de tenerte aquí en la sala, Ere. Es un placer que podamos compartir un poquito de tu vida, que nos platiques y bueno, veremos qué podemos aportar. Bienvenida. Muchas gracias. Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Pues un saludo a todos y un gustazo estar aquí con ustedes. Y sí, como bien lo dice Mariana, pues el día de hoy tenemos como invitada a Ere Valencia, que es mi hermana. ¿Cómo estás, Ere? Muy contenta, muy emocionada de estar aquí con ustedes, agradecida porque pues me tomaron en cuenta para este bonito proyecto que realizó mi hermana con todos ustedes. Bueno, a mí me gustaría decir que Ere, además de ser hermana, cuñada, hija, mamá, esposa, exmodelo, híjole, creo que tienes mucho que contarnos y mucho que aportar a este cafecito. ¿Les parece que empezamos? Empecemos. Ok, te cedo el micrófono. Ok, creo que sería muy importante poder arrancar desde dónde parte quién es Ere hoy en día, ¿no? Creo que tienes mucho que compartir con la gente en relación a tu infancia, a cómo esa infancia te ha llevado a ser la persona que hoy eres como mamá, como hija, como esposa, y de cómo se siguen de pronto patrones inconscientes que nos hacen sentir también en momentos culpables, nos caen como esos 20 de qué estoy haciendo mal, pero qué también estoy siguiendo de patrones que yo viví con mis papás, ¿no? Entonces, ¿cómo fue tu vida, Ere? Platícale a la gente en cuanto a tener, creo que un papá que te hizo formar el carácter que hoy tienes. Sí, definitivamente la Ere de ahora, gracias a Dios y también a mi padre, ¿no? O sea, él, a pesar de que ha hecho o hizo que yo fuera tan fuerte, tan rebelde, también se lo agradezco porque gracias a él pude salir adelante. Fui una persona muy dura, valiente, tal vez. Muy valiente, exactamente, que desde muy corta edad, pues abrió la puerta de lo que es la vida, ¿no? Viví sola, fui madre soltera a los 22 años, entonces también, pues fue un golpe muy fuerte para mi vida, pero que me ha enseñado bastante y eso me ha fomentado este carácter que ahora tengo, ¿no? Ere, a mí me gustaría, porque yo tengo un cachito muy breve de quién eres y de quién fuiste hace unos años. Y desde que supe de tu historia, sinceramente, te lo comparto aquí abiertamente, me parece que valentía es una palabra que te ha acompañado, porque la valentía creo que no todo mundo la encuentra y sin embargo creo que tú fuiste valiente al ver por ti, que creo que eso es lo más rescatable y lo admirable de esta parte de tu vida y de tu historia, porque el haber apostado por ti creo que te tiene donde te tiene hoy. Tú decidiste, y ahorita ojalá nos puedas compartir un poquito más, tú decidiste salirte de ese entorno que te estaba dañando, salirte de un entorno que estabas sintiendo tóxico tal vez, que te dolía, que te lastimaba y que tuviste la capacidad, además, a pesar de que eras una niña,
tuviste la capacidad de concientizarlo y de decir, esto no es lo que quiero para mí, y pusiste ese límite. Y el límite lo pones tomando la decisión de salirte de tu casa. ¿A qué edad? Platícanos. Aproximadamente como a los 16 años, más o menos. Decidí pues ya no vivir con mis papás, porque sí era un tema complicado, sobre todo con mi papá. Mi papá fue una persona alcohólica y también pues a raíz de la educación que recibió y que pues ya no juzgo, ¿no? Él creía en ese momento estar en lo correcto, o tal vez sí lo estaba, pero yo no lo veía así, ¿no? Entonces, también yo fui muy rebelde, o sea, también sé que como hija hice muchas cosas de las que me avergüenzo, de las que me arrepiento, de las que le he pedido perdón a Dios, y de las que aprendí, ¿no? Pero que yo creo, ahorita que lo dices así, a lo mejor esta rebeldía podría estar un poco justificada. No estoy diciendo que es lo correcto, pero sí se justifica un poquito por la vivencia que traías. Porque al final son las herramientas con las que tú contabas en ese momento y es tu manera de decir, no quiero esto, o me está lastimando y por lo menos busco la manera medio de protegerme, ¿no? Creo que es un mecanismo de defensa, esta rebeldía en tu caso, buscando esa seguridad, esa protección que no estabas sintiendo que te la estaba brindando tu entorno o tu núcleo familiar. Porque vivir con una persona adicta, y adicta me refiero a cualquier tipo de adicción, al final el alcoholismo es una enfermedad y hay que entenderlo como una enfermedad, porque la persona enferma, pues tampoco es que diga quiero ser violento o quiero ser alcohólico, se enfermó. Y como tal, sí, creo que hay una parte en la que el alcohólico tiene que trabajar muchas cosas si es que quiere vivir con esa enfermedad de otra manera. Sin embargo, pues también lo sufre, ¿no? El enfermo y el adicto se sabe enfermo, se sabe adicto y también hay un sufrimiento atrás de esto. Que eso tampoco justifica las acciones o los comportamientos, pero seguramente su papá tampoco se daba cuenta de todas las consecuencias o no dimensionaba hasta dónde les estaba afectando a ustedes como hijas. Pero nuevamente creo que vale la pena reconocerte a ti esta parte de querer salir de eso y de buscar al menos un futuro alejado de lo que tú estabas viviendo. ¿Cómo es que Ere dice en qué momento a tus 15 años o a lo mejor años previos, 13, 14, que dices, yo no sé qué voy a hacer, pero me voy de aquí, seguramente no tenías ni a dónde irte, no sé dónde te fuiste, platícanos, pero ¿qué es lo que te lleva a decir, basta, yo me voy de esta casa? Fue un evento con mi papá precisamente, en una de sus fines de semana de loquera. Recuerdo que empezamos a discutir, empezamos a gritarnos y empezamos a tener contacto físico. Okay. Entonces, yo era muy explosiva. Mi papá, pues, también ya con alcohol, pues, también lo era. Entonces llegamos, no a los golpes, a los empujones, a las palabras fuertes, forcejeos. Entonces, sí, dije cosas que no tenían sentido. Pero ya estando ya más tranquila, pues, fue cuando le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Me tengo que ir. O sea, yo tengo que ser la consciente, tengo que ser la que pone un alto, porque pues mi papá está enfermo de alcoholismo, no lo va a hacer, y aparte pues de su casa, lógicamente no tenía por qué irse, ¿no? ¿Era un alcohólico violento? O sea, Sí. ¿ya venía mostrando esto o es como una primera vez? No, desde que éramos niñas, sí, bueno, siempre fue alcohólico, pero y yo creo que, bueno, en mi caso creo que no era tanto el que tomara, sino el cómo era cuando tomaba. Entonces, ese es el gran problema. ¿Se transformaba mucho? Mucho, muchísimo. Entonces, pues no. Y aparte de que se transformaba, pues empezaba a ser muy violento, muy grosero con nosotras, sus hijas, su esposa. Entonces, pues a tal grado de los golpes y insultos, entonces ya dices, no, ya. Entonces decido irme. Me acuerdo que en ese entonces, uno de mis hermanos, Toño, vivía muy cerca de ahí. Él me brindó su casa. ¿Él es mayor? Él es mayor, él tiene ahorita 49 y él siempre me apoyó en ese aspecto porque sabía la situación con mi papá. Entonces me dijo, no te preocupes, hermana, te puedes venir unos días acá. Estuve viviendo unos días.
Después yo encontré el trabajo como edecán. Dios me ayudó, siempre considero que soy una persona muy bendecida porque me han pasado cosas muy bonitas cuando me tienen que pasar. Dios nunca me dejó, empecé como edecán, me fue muy bien económicamente, fue cuando le di las gracias a mi hermano y le dije, ¿sabes qué? Me tengo que independizar, ¿no? Y me empecé a vivir sola. ¿A qué edad? Pues yo creo que ya en ese entonces ya tenía yo como 18 años, más o menos. Oye, Arey, una pregunta. Emocionalmente, ¿cómo manejabas esa relación con tu papá después de que te saliste? A lo mejor no tenían mucho contacto, no platicaban o sí platicaban, pero tú internamente, emocionalmente hablando, ¿cómo sobrellevabas esa situación? No sé, a lo mejor remontando un poco a los recuerdos. O sea, esa era decano. Ajá, ¿no? ¿Qué cambiarías hoy en día que ya tienes cierta madurez, ¿no? Emocional? ¿Qué harías en ese momento, esa era de 16 años? ¿Qué le dirías para que a lo mejor mejorar esa situación, esa conexión o relación con tu papá? Que sin duda tenían cierto conflicto, cierta situación, ¿no? Pero a lo mejor algo que podrías tú considerar hoy en día que a esa era de 16 años. Sobre todo la comunicación. Definitivamente yo con mi papá no tuve nada de comunicación porque pues era una persona que en primera no se podía hablar con él. O sea, es una persona con la que es muy difícil entablar una conversación. ¿Por qué? Porque él cree siempre tener la razón. Su mente es un poco cuadrada y está bien, o sea, es válido. Y también yo en ese momento pues yo le tenía como miedo, ¿no? Porque claro, yo decía, no, ¿cómo me voy a acercar yo a decirle a mi papá esto? Entonces como que mi salida más fácil fue como huir del problema. Vaya, ¿qué haría yo ya ahorita a mis 40 años? Pues sí, o sea, acercarme a él y decirle lo que me afectaba. O sea, tú tener la iniciativa y sí, a lo mejor quitar un poco la máscara del ego y decir, papá, hay que arreglar, hay que decir, hay que platicar. Exactamente, acercarme a mi papá y decirle que pues lo que me... ¿Cómo te hace sentir? Exactamente, ¿no? Sí, porque fue muy, muy duro. Creo que hoy en día tenemos a un papá que no es un papá perfecto, sigue cometiendo errores, sigue siendo en muchos aspectos duro, ¿no? Cuadrado, como bien dices, pero creo que sí es un papá distinto. O sea, muy distinto, porque seguramente la gente que ahorita lo conoce dirá, ¿no? Es que tienes un papá muy cuadrado, muy cerrado, con cierta dureza, pero es que no lo conocían como era antes, ¿no? Entonces yo creo que comparando, es una persona con la que hoy en día sí se puede tener un diálogo, sí te puede escuchar y eso ya permite tener una comunicación más asertiva, porque es eso, creo que sí nos falla a muchas personas la comunicación, de ahí se desprenden muchísimas otras cosas, el que tengas la capacidad de saber escuchar, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso te ayudaría. Mi papá tiene 77. Va a cumplir 77 en marzo. Súper ¿Y joven, en algún momento atendió su enfermedad? Profesionalmente no. No. Dejó de... No, gracias a Dios no. No. Mi papá dejó el alcohol aproximadamente hace 10 años, más o menos 10 años. 15 años. Eso habla muy bien de él, ¿no? O sea, por voluntad propia, a pesar de que es una enfermedad, una adicción bastante poderosa y fuerte, por propia voluntad salir de eso, la verdad, es admirable, sí, ¿no? De hecho, está considerada una de las enfermedades y adicciones más difíciles de dejar. Claro, y también dejó el cigarro. Eso sí lo tengo muy presente, fue hace 11 años que yo estaba embarazada, pero sí también lo hizo por voluntad propia y sí se lo aplaudo porque aunque lo hizo un poquito tarde, lo hizo, ¿no? Claro. Y eso ya es de reconocerse y pues bueno, por eso les digo, creo que el día de hoy tenemos un papá distinto. Que es un tema también a lo mejor de madurez, ¿no? Y es lo que lo lleva a que hoy sea esta persona distinta que ustedes pueden reconocer. Que ustedes puedan ver esa transformación y yo creo que ha de ser muy bonito el que ahora tengan la oportunidad de convivir desde otro lado con él y tal vez no se puede compensar o no se pueden cambiar cosas que ya pasaron, sin embargo te permite entenderlo, perdonar, poder sanar
y poder aprovechar el tiempo que hoy tienen con él para al menos tener una convivencia distinta. Ujú. Yo te comparto, Ere, que mi papá también fue alcohólico, mi papá ya murió hace 10 años, y era un alcoholismo diferente, pero que no deja de ser también duro, ¿no? Yo también fui esa niña que sufría los comportamientos después del alcohol, ¿no? Y yo le escribía durante, no sé, a lo mejor fueron 5 años, 4 años, no sé, pero niña de 7, 8 años, que todos los días le dejaba una carta en su buró pidiéndole que dejara de tomar. Y sí eran, o sea, sí recuerdo momentos que me dolía muchísimo verlo alcoholizado, y yo estuve incluso rechazando el alcohol durante mucho tiempo. Yo me acerco al alcohol ya adulta de 20 y tantos, y me enojaba y me dolía ver compañeros de mi edad y mis hermanas alcoholizadas más jóvenes, porque yo estaba como enojada con el alcohol, ¿no? Pero claro. venía de esta parte de la vivencia con mi papá. Y entiendo esa parte, logro identificarme contigo, porque yo también, mucho del enojo y mucho de las cosas no dichas en ese momento, las manifesté en rebeldía también. Ujú. Y esta rebeldía y estas acciones también te llevan a repetir patrones o te llevan a tomar decisiones que a lo mejor no eran las mejores, porque las puedes ver ya ahorita, como, ¿no? Ujú. Si te vas a 10 años atrás o a 15 años atrás, dices, hoy lo podría hacer diferente, pero también abrazar a esa joven que tomó esas decisiones en ese momento era porque esas eran las herramientas Tus que tenías, herramientas. ¿no? Claro, exacto. Y de ahí la palabra de la resiliencia, ¿no? La resiliencia realmente es la manera en que que afrontas y transformas situaciones complejas. Ujú. Y hablando de los patrones, ustedes dos, por ejemplo, esa situación que vivieron o esa resiliencia que tuvieron, hoy en día, ¿cómo es su crianza? O sea, ¿qué están repitiendo o qué cambió hoy en día para su familia, ¿no? Para su entorno actual? ¿Cómo lo viven Como hoy familia, en día? ¿cómo lo con su viven hoy en familia, día? ¿no? Ujú. ¿Cómo les afectó, ya sea negativa o positivamente, que ustedes ya lo tengan concientizado? ¿Quién empieza? vas. Es curioso, en mi caso, porque antes de ser mamá de mi primera hija Valeria, yo siempre quise ser mamá de una niña y Dios me escuchó. Y yo le decía mucho a mi mamá, el día que yo tenga una hija, yo jamás voy a tratar a mi hija como mi papá me trató. O sea, nunca voy a hacerla sentir mal, nunca voy a gritarle, nunca esto, nunca el otro. Y yo, sorpresa, fui una muy mala mamá. O sea, Vale, lamentablemente se vivió ese trago amargo de mi vida, de la cual yo me arrepiento mucho. Le he pedido perdón infinidad de veces. Vale, ahora tiene 18 años, pero cuando era una niña yo siempre le grité, siempre le pegaba por cualquier cosa. Entonces, la vida hizo que yo me tragara mis palabras. Y ya conforme fue creciendo, pues mi chip cambió, lo he platicado mucho con ella, de hecho tiene como 2 meses más o menos, iba yo manejando y le dije, mi amor, dime una cosa y quiero que me hables con la verdad. Le digo, ¿tienes algo que perdonarme? Le dije, yo sé que fui muy mala mamá en determinado momento, le dije, y lo reconozco y lo acepto, ¿no? Pero quiero que tú me digas si tú tienes algo que perdonarme para que en ese momento vayamos al psicólogo las dos y yo no quiero que tú cometas ese error el día de mañana si es que tienes ganas de ser madre. Y Vale me dijo, no mamá, yo no tengo nada que perdonarte, has sido una gran mamá y tus motivos en su momento tuviste pues para ser así. También sé que no fue fácil ser madre soltera a muy corta edad. Entonces eso pues me hizo sentir bonito, obviamente, ¿no? Pero también, pues aún ahí sabes que sigue la culpa, ¿no? Esa conciencia. Exactamente. Y tengo mi bebé, bueno, mi chiquito de casi 8 años, León,
Salvador, con él es completamente diferente. A León, pues no le tocó esa mamá que le tocó a Vale. Sí, también soy exigente, gritona, loca y todo lo que quieran, ¿no? Como cualquier mamá, creo yo. Pero sí soy muy diferente. Le tengo muchísima paciencia. Sí, también le doy sus nalgadas, obviamente, pero no. No La mamá de explotas. Vale es completamente diferente a la mamá de León Salvador. Y luego mi hija me dice, mamá, pero es que ¿por qué no lo tratas como me trataste a mí? Es donde yo le digo, es que no, uno aprende de los errores. Y yo me di cuenta que eso no fue el camino correcto, ¿no? Para guiarte a ti. Oye, Ere, y cuéntanos hasta qué momento tú te diste cuenta de que estabas siguiendo un patrón inconscientemente y que estabas también cometiendo un error grave en ese momento, porque creo que así tú también lo descubriste o lo experimentaste, pero hasta qué momento fue que tú dijiste, o sea, te topaste con pared y dijiste, wow, o sea, estoy siguiendo un patrón que evidentemente no quería seguir y ahora lo veo con mis hijos, ¿no? La verdad no sé decirte el momento preciso o así que tuvo que pasar, pero sí, obviamente, pues uno no es tonto, ¿no? A veces los seres humanos nos cuesta trabajo reconocer que estamos mal, ¿no? Pero pues el que te lo diga tu hija, mamá, no me trates así, o porque eres así, o es que ya ves, eres igualita a mi abuelo. O mi mamá, oye, es que no, estás haciendo lo que hacía tu papá, o incluso tú, ¿no? Lo llegas a decir, oye, no, así no es el camino, ¿no? Entonces, pues, la madurez te va haciendo pensar y actuar completamente diferente, definitivamente. Sí. Y sí quiero dejarte un poco tranquila en este sentido, porque justo platicaba un poco de eso con Vale ahora que tuvimos la oportunidad de irnos de fin de semana juntas, y platicamos de eso y me decía, oye tía, es que yo sé que mi mamá cometió muchos errores conmigo, lo sé, pero sí se ha acercado conmigo a comentarme de, oye hija, es que de verdad fui tan mala, pero es que perdóname. Y la verdad, tía, es que, o sea, sí cometió errores, pero tampoco o sea, yo no considero que mi mamá ha sido ni la peor mamá como ella piensa que lo fue. Yo sé que es una gran mamá, que siempre se ha esforzado mucho por nosotros, que siempre ha tratado de darnos lo mejor. O sea, quiero que de verdad te quedes tranquila, porque a pesar de los errores que cometiste, Vale te tiene en un concepto de que eres una buena mamá que luchó, que se esforzó y que te agradece mucho que a pesar de haber sido una mamá soltera, en su caso, cuando tuviste a Vale, que fuiste mamá soltera, ella reconoce mucho el esfuerzo que hiciste por sacarla adelante. Entonces, que yo creo que aquí lo más valioso es cómo transformas tu maternidad en una segunda oportunidad cuando llega León a tu vida. Y porque incluso muchos padres pueden seguir repitiendo los comportamientos, no importa la cantidad de hijos que tengan o el tiempo que pase entre ellos. Sí. Y creo que es muy válido y que te lo lleves de reconocimiento el hecho de que tú sí has transformado tu forma de criar y de educar a tus hijos en esa conciencia y en esa oportunidad de sanar, porque creo que esta vida al final se trata de eso, ¿no? O sea, los aprendizajes están todo el tiempo, todos los días tenemos algo que aprender si lo queremos hacer, y realmente se dice que el patrón se rompe, que los paradigmas se pueden romper y que puedes transformar algo el día en que lo cambias. Y entonces tú estás hablando y eres un ejemplo de sanación. Realmente creo que esta parte de tu papá la sanaste en el momento que empezaste a modificar y a transformar la forma de educar a tus hijos. Sí, repito, sigo teniendo muchos errores. Soy una mamá un poco intensa. Porque sigues siendo humana y no vas a dejar de ser humana. Sí, claro. No, y aparte uno no nace sabiendo ser papá, ¿no? O sabiendo ser mamá. También uno va aprendiendo en el camino y conforme se van dando las situaciones. Al final tenemos como ciertas herramientas, ¿no? O cierta conciencia de por cómo nos crean a nosotros, y a lo mejor sigues ese patrón, pero en algún momento te das cuenta que no funciona necesariamente conforme te crearon a ti. Y es cuando uno debe tener esa conciencia y de visualizar y tener esa perspectiva de qué es lo mejor, ¿no? Tanto para tu hijo como para nosotros, ¿no? Y también que nos afecta de diferente manera, porque
yo puedo poner mi ejemplo, ¿no? Sí. O sea, yo también lo viví, pero Lo viviste de diferente. diferente manera. O sea, a mí me afectó de una manera totalmente distinta a la de Ere. ¿Por qué? Porque también lo mismo que le pasó a Ere con sus hijos, de que el primero fue la prueba y error, ¿no? Y el otro ya fue de le bajo 3 rayitas, a mi papá le pasó con nosotras. Claro. Porque mi papá fue muy estricto con Ere, fue ojéis con Ere, y conmigo no. Mucho o sea, yo tiene que ver recuerdo justo algo ese, totalmente diferente ¿Cómo se de repite, mi papá. no? Con todo y que porque tú eres la mayor, ¿no? Y entonces normalmente al hijo Al primer mayor, se le da más peso, se le da más carga y justamente es la novatada como papás y es con quien vas aprendiendo y entonces sí, es ese conejillo de Indias que cuando tienes hijos dices... Y también lo sufrí, porque lo sufrí mucho. O sea, yo era más pequeña, entonces el ver esos constantes conflictos y guerras y palabras y empujones y ya sabes, me afectó muchísimo. Y la pero personalidad, totalmente diferente Sí. a lo que porque a lo vivió mejor Ere. tú sí confrontabas a tu papá, tú sí le exigías cosas, que es mi caso. Yo también, somos 3 hermanas, yo soy la más chica, y en mi vivencia es totalmente diferente a la de mis hermanas, la percepción. Pero también el tema de la personalidad, porque yo también fui la que, papá no me parece, papá, la que le escribía las cartas, la que le hablaba del alcoholismo, mientras que mis hermanas no, ellas era como, pues es mi papá y así es, y yo era como, pero no está bien, y yo me enojaba y le decía, me enoja, ¿no? Y entonces eso también creo que influye muchísimo en la percepción o en cómo, en la experiencia que te llevas de esos hechos, ¿no? Exactamente. Oye, Ere, y, o sea, digo, bajo la experiencia que ya tuviste desde tu infancia, cómo lo fuiste desencadenando cuando te independizaste, la fortaleza que tomaste con eso, ahora la experiencia que vives como mamá, como esposa, ¿qué consideras que podría ser como el detonante más importante para que una persona tome justo esa valentía? Porque seguramente muchos viven esto, o sea, Sí, creo es que muy común. todo el tiempo lo vivimos, la manera en la que nos afecta, la educación que nos dieron nuestros papás, los tratos, O no tratos. o no tratos, La la falta. manera en la que nos hablaban, influye totalmente en nuestra vida actual, ¿no? ¿Qué le dirías a esas personas que hoy en día están viviendo una situación similar para que se atrevan a tener esa valentía que tú tuviste? Porque muchos ahí se quedan, Sí. por no salir de su zona de confort, por no querer enfrentar una realidad. O se ¿no? normaliza. Y también está Claro. pésimo que normalicemos este tipo de comportamientos como sociedad, porque se sigue justificando mucho al alcohólico o y que está mal. O sea, hay que tratar a la gente y ponerle el nombre que es, y es una enfermedad y hay que tratarla como tal. Y saber poner límites también, ¿no? Que aunque son nuestros papás, también tenemos el derecho nosotros como hijos de Claro. poner límites. Sí, y de decir esto no lo quiero para mí. Que yo creo que es parte de la resiliencia que uno debe tener, ¿no? O sea, todos esos aspectos, no cualquiera lo puede tener, pero pues hay que buscar la manera para conseguir Claro. eso, ¿no? Entonces, ¿qué les dirías a todas estas personas, Ere, que están pasando por algo similar, bajo la experiencia que tuviste y bajo el aprendizaje que también has tenido de lo que consideras que tuviste que haberte limitado un poco o haberle bajado 3 rayitas, ¿no? No, yo creo que sobre todo la comunicación. O sea, el platicarlo, el decirle a esa persona lo que te afecta, lo que te duele, y si ves que pues no mejora la situación, ya sea con el papá, con el novio, con el esposo XX, no sé, pues también ser valiente, o sea, ser valiente y dejar esa vida, porque también... Tóxica, ¿no? Sí, bueno, claro, esas es muy relaciones tóxico, tóxicas. es muy tóxico vivir así. Entonces, bueno, es lo que yo al menos he hecho con mi hija, ¿no? Y siempre le he dicho, no permitas esto, no hagas esto. Incluso también le digo, o sea, yo sé que a veces yo también exploto y exagero y hago cosas que no debo de hacer. Entonces ella también tiene que aprender, por ejemplo, ponerme a mis límites. Claro. ¿No? Porque yo puedo también cometer esos errores que mi papá tuvo conmigo, ahora yo con ella, ¿no? Entonces es ser valiente y pedir respeto
Y Y es válido tomar distancia con esas personas, aunque sean parte de tu familia, ¿no? Porque muchas veces también eso, Sí, el eso es miedo fuerte. de, es que cómo me voy a alejar de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, si son mi familia. Oye, pero es que son unos hijos de su madre que no te respetan, no respetan tu vida, se meten, te agreden, pero es que es mi familia, ¿no? Creo que también no hay que normalizar eso, hay que aprender a poner esos límites, ¿sabes qué? No eres mi entorno sano, me alejo, No me haces bien, no me aportas. Ajá, y pues como lo llaman ahora, ¿no? El amor propio. Sí, en su momento yo lo pedí así, yo decía, es que yo tengo que estar bien, yo quiero salir adelante, pero yo sé que aquí en mi casa no lo voy a hacer. O sea, yo sabía que en casa de mi papá yo no iba a lograr todos los sueños que ahora he logrado y que me faltan todavía muchos por lograr, ¿no? Entonces, que sí, como lo comentaba mi hermana hace un momento, mi papá, gracias a Dios, ha cambiado mucho, no es la misma persona de hace 10, 15 años, eso se lo agradezco infinitamente a Dios, que después de tantos años ya mi papá es diferente. Creo que tenemos una relación muy bonita, con un poco más de comunicación. Hay veces que sí chocamos, él dice verde, yo digo blanco, pero nos respetamos, porque incluso se lo dije en algún momento, es que quiero que tú respetes lo que yo pienso. A lo mejor yo estoy equivocada, Oye, pero que lo respetes. ¿y se perdonaron abiertamente o a lo mejor fue un perdón interno por cada quien? Ese es otro tema, ¿no? Sí, sí, yo perdoné a mi papá. Yo hace muchos años le tenía yo mucho rencor, mucho coraje por lo mismo. A mí me ayudó bastante acercarme a Dios. A mí me ayudó bastante leer un poco de la Biblia, y eso se lo agradezco un poco a mi suegra. Traté de entenderlo, traté también de ver cómo fue la infancia de él, las carencias que él tuvo, porque eso tiene mucho que ver. Entonces lo perdoné. Y carencias emocionales. Claro. Tuvo mucho que ver para que yo dijera, papá, te perdono. Mi papá nunca me ha pedido perdón, porque es una persona que no sabe pedir Muy orgulloso. perdón, muy orgulloso, pero Una persona de antes, así era. no importa. Yo lo he perdonado de corazón y sé que, aunque no lo diga, él sabe que en su momento, al menos a mí me falló bastante, pero que hoy por hoy se ha preocupado muchísimo por mí, por mis hijos, porque estemos bien, porque no nos haga falta nada. Entonces, para mí eso es una muestra de que amor, está de arrepentimiento. Exacto. Y es que sí, o sea, todas las personas tenemos diferente manera de demostrar nuestro cariño, nuestro amor. O de pedir perdón. Lo que sentimos por las personas, que tanto nos importa. Y un claro ejemplo de eso es mi papá. O sea, mi papá no es una persona afectiva, no es una persona que te abrace y te diga, hija, te amo, te extrañé, me encanta que estés aquí conmigo. Jamás veremos eso de mi papá, jamás en la vida. Pero su manera de demostrar su amor por nosotras y su preocupación es estar al pendiente, ver que no nos falte nada, que no estemos preocupadas, porque es así de, si te preocupa, no, yo no quiero que tú estés preocupada ni que te estreses, ¿cómo te ayudo? ¿No? Justo el lenguaje del amor, ¿no? Sí, cada quien tiene su lenguaje del amor, sí. Exactamente. Entonces, él es como de servicio, ¿no? ¿Y qué crees? Que así soy yo también. Sí. Otro patrón. Sí, también soy yo. Me cuesta mucho trabajo demostrarles, tal vez a mis hijos, tal vez a mi esposo, incluso a mi papá, ¿no? O sea, el amor, no soy nada cariñosa. Mi hija me dice, es que mamá, ¿por qué no eres cariñosa? ¿Por qué no me abrazas? ¿Por qué no me empalagas? Es que yo tengo una forma igual, diferente de demostrarle, ¿no? O sea, y soy como mi papá, a ver qué te hace falta, qué te compro, qué esto, o sea, sí, llenar eso, ¿no? Inconscientemente también lo haces, o sea, demostrar tu amor, pues, de esa manera, ¿no? Pero creo yo, tal vez va a estar mal lo que voy a decir, creo yo que valen los hechos y no las palabras, porque para decir te amo, pues sí te amo 1000 veces al día, ¿no? Sí. Entonces yo creo que el amor se demuestra cuando esa persona está ahí demostrándote al 100, para mí. Exactamente. Híjole, esto da para muchísimo y cada vez que hablas y se me vienen a la mente 1000 cosas que decir y comentar justo. Y temas y quiero sacar, pero se nos Estoy igual y eso que yo ya la conozco más. Se nos acabó el tiempo, se fue rapidísimo, ni lo sentí, pero para ir como cerrando, me gustaría que cada uno compartiéramos
¿Con qué nos llevamos de este episodio? ¿Con qué nos quedamos? Y si me permiten empezar, yo sí quiero reconocerte la valentía que, por lo que nos platicas, la has venido demostrando y te ha venido acompañando en diferentes momentos de tu vida. Si bien ya lo dijimos, la valentía que tuviste para salirte del entorno que te estaba lastimando tanto, pero también la valentía que tienes hoy de reconocer tus errores, de reconocer dónde puedes mejorar, y lo has hecho, además valientemente. La valentía de perdonar, que también es bien difícil llegar a un perdón profundo y genuino. La valentía de buscar nuevas herramientas, de buscar de qué manera, de dónde te agarrabas para poder dar este paso y transformar este dolor, transformarlo en un aprendizaje del acercamiento a la Biblia. O sea, al final has buscado y siempre has visto por ti y has apostado por ti. Y eso creo que es lo más valiente que una persona puede hacer, y que no todo mundo encuentra esa valentía para poder ver por realmente lo que está buscando para uno mismo, ¿no? Entonces, yo sí te reconozco y me quedo con la palabra valentía, que vale la pena que todo mundo la busquemos. Rodrigo. Pues, Cere, pues muchas gracias por compartir tu historia. Sin duda no es una historia fácil. Es muy complicado abrir pues ese aspecto de tu vida, esa crianza que tuviste de cierta manera, y cómo hoy en día te puede afectar, ¿no? De igual manera, reconocerte, porque pues has salido adelante de una situación bastante complicada, familiarmente hablando, y reconocerte también, pues la gran mamá que eres. Digo, no tengo el placer de conocerte a detalle, pero por los 2 minutos que he tenido de convivencia con tu familia principalmente y con tu hermana, pues me doy cuenta, ¿no? de muchas cosas, y agradecerte también por pues compartir eso, porque al final del día, a mí al menos, pues me llevo muchísimas cositas, ¿no? Que a lo mejor me sirven para también yo mejorar cierta perspectiva o tener otra perspectiva familiarmente hablando, ¿no? Tanto con mis hijos como con mi mamá hoy en día, porque al final sí tocan fibras que te dices que no tiene que hacer las cosas así, puede ser de manera diferente. Esa parte de conciencia, ¿no? Que espero que a los que nos están viendo les haya ayudado también de esa manera, y pues agradecerte y reconocerte también. Bueno, pues voy yo antes de que ya tú cierres. Pues yo qué te puedo decir, creo que siempre me he acercado a ti, y aunque sabes que no soy de muchas palabras o tan de estarte diciendo lo que siento y lo que pienso, sí te lo he comentado en algunas ocasiones. Siempre he respetado muchísimo tu manera de ser. O sea, creo que las veces que te he llegado a hacer algún tipo de comentario, creo que la mayoría de veces es porque o tú me lo pides o porque ya es necesario, ¿no? Pero siempre he respetado eso, y en general también siempre lo he reconocido, tu valentía, lo aguerrida que has sido con la vida, con tratar de ser una mejor persona, con tomar todo eso, todas esas experiencias para ser mejor mamá, mejor esposa. Sabemos que todos tenemos errores, sabes que has tenido muchos errores. Yo lo que te diría es, no te quedes nada más con lo que ya has aprendido por encimita. O sea, si tienes la posibilidad siempre de mejorar aún más, hazlo. Creo que vale mucho la pena siempre no quedarnos con bueno, pues es que ya no lo estoy haciendo tan mal. Bueno, lo estoy haciendo mejor que mi papá. O sea, creo que siempre hay más por hacer, porque además no nada más están de por medio tus hijos, tu esposo, tus papás, tus hermanos. Eres tú. Y creo que el que tú estés bien por dentro y te sanes, se va a ver reflejado con tu exterior. Siempre, 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 siempre es así. Entonces, sabes que te amo mucho, que siempre estoy para ti, que aunque somos muy diferentes, muy diferentes, eres mi hermana, te adoro, y pues siempre voy a estar para lo que necesites, para tu familia, para poder darte un consejo, para decirte a lo mejor de pronto, pues qué considero que podrías mejorar, o que no soy claramente un ejemplo para decirte lo que tengas que hacer, pero sí a lo mejor un consejo, pero pues sí te quiero agradecer tu participación el día de hoy en Cafecito Sí o Qué, porque estoy segura de verdad que tu plática le ayudará a mucha gente. Sí.
no para tener una vida perfecta o para ser un ejemplo de persona, ¿no? Sino para Pero para querer inspirar, mejorar, ¿no? inspirar para querer mejorar. Porque es que yo creo que la resiliencia que tuviste ayudó a romper patrones negativos familiares hoy en día contigo, ¿no? En tu entorno. Entonces yo creo que eso es súper positivo y creo que es un gran mensaje que se pueden llevar Sí, por las eso personas, mismo ¿no? comenté al principio, o sea, creo que dentro de todo lo malo que mi papá pues en su momento me hizo, o sea, me enseñó a ser una mejor persona, a ser valiente, a ser responsable, o sea, lo pienso tranquilamente y digo, bueno, sí fue fea esa etapa, pero también fue la que me impulsó También te dio herramientas a decir, tienes de que ser fortaleza. chingona y a ver cómo le haces. Y digo, no soy el mejor ejemplo, pero la neta es que O sí, no me ha también, ido nada mal. también, ¿por qué no llamarte un buen ejemplo? Porque creo que sí. A veces, cuando nos tocan vivir situaciones tan complejas como puede ser la enfermedad de un papá o una adicción, entre muchas otras cosas complicadas que se pueden vivir, es muy fácil caer en la victimización. Es muy fácil quedarse en el por qué, el para qué, el por qué yo, ¿no? ¿Por qué mi familia? Porque a mí. Pero creo que en el momento que sales de esa postura o esa posición y logras transformarlo y darle un nuevo sentido, incluso se vuelven experiencias donde te puedes ver bendecido, afortunado y decir qué bueno que me tocó vivir esto, porque eso es lo que hoy en día me permite ser quien soy o me permite tener la visión o me permite ampliar mi ambición profesional, mi ambición personal, mi desarrollo personal, y es lo que te lleva como a querer seguir evolucionando, transformando y mejorando, que al final de eso se trata estar en esta vida, ¿no? De poder evolucionar y cambiar, porque si no, ¿qué sentido tendría que estemos vivos? Cuando tú te permites y te das ese permiso de decir, gracias, soy afortunada por haber vivido cosas tan complejas, porque hoy las veo así, las agradezco y tomo lo mejor de esas experiencias, porque no solo te van a impactar a ti, estás impactando a todo un entorno. Y esa creo que es la bendición o la fortuna más bonita que podemos tener como seres humanos, el poder compartir y el poder ayudar y llevar a otros a ese mismo nivel. Yo te invitaría a que veas ese evento en tu vida o esa temporada de tu vida desde la fortuna que hoy que te permitió ser quien eres hoy. Es correcto, es que así es, o sea, como te digo, en el pasado pues sí lo veía yo como un trauma y como algo muy oscuro en mi vida, ¿no? Pero no, ahora lo veo como una bendición porque gracias a ello, gracias al trago amargo, pues ahora o sea, estoy en este lugar, ¿no? Pude realizar muchas cosas de las que a lo mejor yo veía como muy lejanas, ¿no? Y pudiste haber repetido y quedarte ahí, incluso volverte también tú alcohólica, o sea, muchas cosas que afortunadamente dijiste, no, eso no es lo que quiero algo distinto. Rompiste patrones, ¿no? Ajá. Y además, también son las cosas que te permiten que la gente que llega a tu vida sea la gente correcta para que puedas continuar en esa línea, ¿no? Un chavo pues llega a tu vida también para decir y confirmar, para confirmarte a ti que estabas haciendo las cosas bien y que eran las decisiones correctas y decirte, te tomo de la mano y te acompaño para que vayas por ahí y no me salgas del carril otra vez, ¿no? Sí, claro. Que creo que también eres muy afortunada de contar con él. Es una persona que definitivamente te procura, te cuida, te ama, y se ve que hace todo para su bienestar. Y bueno, y el que tengas a una hermana que también está para ti, creo que es parte de lo mismo, lo que decías, ¿no? A una mamá totalmente diferente al papá, ¿no? Y que esa mamá es la que, lo puedo decir, creo que por las dos, es la que nos dio esa estabilidad que nosotros necesitábamos. Claro. Y también es una mamá, y en ese caso una esposa, hoy en día, que también le dio esa estabilidad a mi papá porque están juntos al día de hoy. Y que si mi papá no la tuviera, no sé qué hubiera hecho de mi papá solo, ¿eh? O sea, claro, de verdad también es algo de reconocer claro, que mi mamá fue muy resiliente. O sea, si eres muy resiliente, mi mamá, quítate que ahí te voy, ¿eh? Sí, claro.
Muy, muy cañón. Incluso que tengas una Valentina que hoy te puede decir, mamá, no te preocupes. Valeria, mi hija. Perdón, Valeria. Valeria. Sí, porque va a ver el video, vale decir, Sí, no, soy Valentina. Tienes una Valentina. Perdóname, Vale. Es que como siempre es Vale. Sí. Una Valeria que hoy te reconozca y que diga, o sea, sí la regaste, a lo mejor aquí no estaba tan padre, pero entiendo de dónde viene, porque entiendo tu historia, mamá, porque has sido también empática y ha tratado de entenderte a ti, así como tú lo hiciste en un momento de querer entender a tu papá. Entonces, qué bonito, porque al final eso también se lo estás enseñando tú. No, y que también si hubieron malos momentos, también ten en cuenta que hubieron buenos momentos con ella, ¿no? Entonces claro. ella también está, o sea, no nada más es como Es que yo fijarse en lo negativo, ¿no? Estoy procurando hacer con Vale lo que mi papá no hizo conmigo. Claro. De decir, a ver, hija, ¿en qué Que te ahí está la lastimé? sanación. Ajá, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo te ayudo a sanar? O sea, todo eso, ¿no? O pedirle perdón, o sea, te digo, mi papá nunca me ha pedido perdón y está bien, no pasa nada, ¿no? Pero yo sí me he acercado con Vale y le digo, oye, dime, o sea, perdóname, yo sé que cometí estos errores, ¿no? Pero por eso también trato de acercarme a mis hijos. Y eso también es de aplaudirse y de Sí, reconocerse, claro. porque es verdad que no todas las personas tienen esa capacidad de dejar a un lado el orgullo Es lo más y difícil, poder hacer ¿no? eso, ¿no? Por las personas que amas. Pues yo creo que este tema, híjole, va a Quiero más. ¿Cuándo Amerita otro regresas? cafecito, sí o qué. Ya se nos acabó el tiempo, Ere, pero ¿regresas? sí, ¿Otro cafecito? Si me invitan Sí. por otro cafecito. Por cierto, pues claro estuvo que rico vengo. tu cafecito. Estuvo muy rico, bien concentradito. ¿Sabes dónde te puedes encontrar? En Drip. Drip es quien nos está regalando estos cafecitos para que vayas a darte una vuelta. Puede ser en la Roma o puede ser en la Narvarte. Gracias, Drip, por este rico cafecito que a nuestra invitada de hoy le encantó. Muchas gracias. Bueno, pero yo no me quiero ir sin antes agradecerles a todos por pues haberme invitado, por haber expuesto un poquito de mi vida, que espero que a ustedes les sirva de algo. Y también no quiero irme sin antes, si mi papá ve esto, quiero decirte que te amo con todo mi corazón y que gracias a ti y gracias a las experiencias que vivimos en determinado momento, soy la mujer que soy gracias a ti, papá. Te amo con todo mi corazón. bravo. Bueno, pues para que te pongas contenta, Tenemos un regalito para ti muy especial de parte de Cafecito Sí o Qué. Y cuéntanos, ¿blanco o negro? Azul. Rebelde. Se queda pendiente para la próxima semana. Tengo negro, yo creo que blanco. Blanco. Haces bien, creo que es el más bonito, la verdad. A mí me gusta más. Un regalito con mucho cariño. Ay, Muchas gracias, muchas hermana, gracias. de verdad, por haber estado aquí. Sabes que siempre es un placer poder platicar, que nos cuentes. Ahorita ya le contaste a nuestros followers un poquito sobre tu historia y esperamos que de verdad pues sea pues algo enriquecedor para alguien, ¿no? Y siéntete con la libertad de regresar cuando quieras. Esta es tu casa. Nos encantará tenerte nuevamente para seguir platicando y pues yo nada más quiero darte las gracias por compartir, por abrirte, por exponer temas tan difíciles a veces de procesar y de platicar, pero que al final creo que tocas muchas fibras que sensibles. a muchos les va a servir. Sí, que en lo personal también me hiciste ahí Ruido en varias cosas que me voy a llevar de tarea de reflexionar. Así que muchas gracias. Gracias. Y a no se ustedes. olviden de darle like a este episodio si les gustó, de compartir, de seguirnos en todas nuestras redes, Facebook, Instagram, TikTok, suscribirse en YouTube. Y a esa persona que sabes que este episodio en particular le va a servir, compártelo. Creo que es la manera en que esta comunidad puede crecer y podemos ayudar a mucha gente. Así que nos vemos el próximo miércoles con otro episodio. Gracias. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Gracias, muchas gracias. Mariana. Gracias Bye, a bye. ustedes. Bye. Bye.